Bienvenidos a la sección número 4 de la serie Trazando bien la palabra de verdad en el tema Las almas que claman debajo del altar. Estábamos por entrar en la segunda regla hermenéutica que violenta la posición que mira en Apocalipsis 6, 9 al 11, base para la doctrina de la inmortalidad del alma. La segunda regla hermenéutica que violentan quienes enseñan y defienden que las almas de Apocalipsis 6:9 son almas desencarnadas, literales, reales, es la regla que enseña que la interpretación correcta de la Biblia implica el saber distinguir el lenguaje literal del simbólico y respetar las normas que establecen la interpretación de símbolos y figuras. Es decir, la regla del sentido figurado, la regla del simbolismo, es la que se violenta aquí con esta posición. ¿A qué nos referimos en este caso? Bueno, es muy importante que tomemos en cuenta que nuestro pasaje en estudio, ¿cuál? Apocalipsis 6, 9 al 11, está en el marco de lo simbólico, en el marco del simbolismo bíblico, y que por lo tanto debe aplicarse para su correcto entendimiento las reglas propias de dicho género. Porque de no ser así, se perdería el propósito por el cual existe tal forma de lenguaje en la Biblia. Si no se toma en cuenta, si no se respeta, entonces ¿para qué lo usaron los escritores bíblicos? Ese recurso literario. En tal caso, es de primordial importancia que se establezca sin lugar a dudas si estamos en el caso de Apocalipsis 6, 9 al 11, ante una sección bíblica de carácter literal o de carácter simbólico. Si estamos ante una narración literal, entonces tendríamos algo a lo que mencionábamos también con la regla anterior. Repito, si estamos ante una narración literal, entonces es indiscutible que se enseña ahí que el alma es inmortal. Claros en eso, ¿verdad? De acuerdo. Si esta sección es literal, entonces la Biblia enseña inmortalidad del alma. Y nada que discutir, habría que aceptarlo, calladito más bonito. Solo que eso nos llevaría a un problema más que serio. ¿Cuál problema? Habría que aceptar que la Biblia se contradice. No habría otro camino. Es decir, si es literal, Apocalipsis 9, 6 al 11, entonces el alma es inmortal. Pero si el alma es inmortal, entonces la Biblia se contradeciría a sí misma en todos los textos anteriores que hemos visto, al decirnos que el alma es mortal. Por otro lado, si estamos ante una narración simbólica, no literal, no real, entonces no hay cómo ver en esta sección, entre ella y los textos ya vistos, contradicción alguna. Y la regla de la unidad de la Biblia sigue en pie. Pues nada de esta sección indicaría que el alma es inmortal. Por lo tanto, no hay contradicción con los textos que nos dicen que el alma no es inmortal. No habría contradicción. Y entonces lo que nos corresponde aquí es indagar si esta sección es simbólica o si es literal. Vamos. ¿Qué nos corresponde hacer?
Hay forma de saber objetivamente. Objetivamente quiere decir sin ningún prejuicio de por medio, sin ningún interés propio de por medio, sino en la sincera búsqueda de la verdad. Hay forma de saber con certeza si una sección es literal o si es simbólica. ¿Quién lo define? El mismo texto. Claro que sí hay forma de saberlo. Y de paso, debo decirles, no es nada complicado, en lo absoluto, saber si algo es literal o si es simbólico. A ver, si la sección no es simbólica, de cualquier parte que leamos, no pensemos solo ahora en esta sección de Apocalipsis, si es simbólica la sección, entonces todos los elementos involucrados deben ser vistos por sentido común como situaciones, ¿cómo? Si no es simbólica. Literales, reales. Lo que allí dice, así es. Y no hay que buscarle ningún sentido especial. No, lo que allí dice, así es. Porque el contenido estaría carente de lo figurado, entonces no hay por qué buscarle figuras donde no existen. Un ejemplo, en este caso del Antiguo Testamento, Jueces 9, vamos a leer los versículos 8 al 15. Este es el caso de la escogencia del reinado de Abimelech. Dice, Jueces 9, 8 al 15. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y allí termina la narración esta. ¿Qué tenemos aquí? Un relato en lenguaje figurado. ¿Por qué lo sabemos? Porque así lo dice el sentido común. ¿Por qué? Porque si lo que tenemos en este relato no es figurado, entonces, ¿qué? Los árboles hablan. ¿Ven que es fácil? No es nada complicado. Entonces los árboles hablan, se comunican entre sí, llegan a ciertos acuerdos basados en cierto razonamiento. Pero como los árboles ni hablan, ni razonan, ni llegan a acuerdos, entonces a todas luces estamos ante un relato no literal, no real. Pueden ver por qué les mencioné que no es complicado dar con el hecho si algo es simbólico o figurado o si es literal y real. Sencillo, fácil. Ahora bien, hagamos lo mismo con la sección de Apocalipsis 9 o 6, 9 al 11. Si estamos en este caso, como algunos insisten, ante una sección literal, real, no simbólica, entonces, algunas preguntas deben ser contestadas por esas personas que defienden tal posición. Preguntas como ¿cuáles? 1.
¿Bajo cuál altar de sacrificio están las almas desencarnadas que se encuentran supuestamente en el cielo? Si en el cielo no hay altar de sacrificio o de holocausto, sino solo altar del incienso. No hay altar del sacrificio o del holocausto en el santuario celestial. ¿Por qué? Recuerden que el altar de sacrificios o el altar de holocaustos representaba o era símbolo de donde se iba a hacer el sacrificio de Cristo. Como el sacrificio de Cristo se hizo en la cruz, aquí en la tierra, por eso no había altar de sacrificio en el santuario celestial. Cuando Cristo muere en el altar de la cruz, resucita, asciende, regresa y vuelve a irse. Cuando se va, y hasta ahí no ha regresado, asciende al santuario celestial para mediar por nosotros. Y en ese santuario donde asciende, sí hay diferentes muebles, que de paso fue el altar, teniendo el santuario, teniendo esos muebles, el que fue utilizado para dárselo como modelo a Moisés, para que construyera. ¿Okay? Pero no se le dio modelo del altar de holocausto, porque no había. El altar del holocausto, ustedes recuerdan que se construyó en qué parte del tabernáculo, en el atrio, y el Señor dice, la tierra es el atrio de sus pies. Bueno, el asunto es que no hay altar de sacrificio en el santuario celestial. Pero estas almas, ¿qué habían sido, cómo habían sido muertas? Como sacrificio por Cristo, fueron sacrificados por Cristo. El altar bajo el cual están representadas aquí es el altar de sacrificio. Ustedes van a encontrar en muchos comentarios y demás que aquí el altar es el altar del incienso, pero no tiene nada que ver el altar del incienso con sacrificio, que es lo que representan estas almas. Ahora, la pregunta que tendría que ser contestada es, ¿bajo cuál altar están estas almas? Porque según los que defienden esa posición están en el cielo. ¿En cuál altar de sacrificio? En el cielo. Si es real, es real. Y tiene que haber un altar de sacrificios allá. Dos, si las almas desencarnadas que están en el cielo se encuentran bajo un altar que ya vimos que no hay en el cielo, ese altar, pero si se encuentran bajo un altar, ¿cuándo es que disfrutan de las glorias celestiales a las cuales fueron trasladadas esas almas después de las muertes de sus cuerpos físicos? Comuniqué el punto. Podemos imaginarnos esas almas todas debajo del altar y disfrutando de las glorias celestiales para las que supuestamente fueron trasladadas al cielo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo disfrutan de las glorias del cielo si están allí y lo que están haciendo, que es clamando, muestran que no están disfrutando de la gloria del Señor? Según Apocalipsis, cuando los redimidos estén con el Señor ya no habrá más clamor. Bueno, tercera pregunta. Si deben permanecer clamando debajo de ese altar hasta que se envíe junto a ellos a los que falta de enviar allí, otra vez, ¿cuándo disfrutan del cielo? Aquí hay otra razón por la cual hacer la misma pregunta. ¿Cuándo disfrutan? Porque se dice que deben estar allí hasta que se complete el número de los que van a pasar lo mismo que ellos. ¿Hasta cuándo disfrutarán? ¿O a partir de cuándo sería? La pregunta no sería hasta cuándo, sino a partir de cuándo disfrutarían del cielo. Es un disfrute del cielo muy extraño por parte de estas almas desencarnadas, todas debajo de un altar.
Si es literal, ¿no? Cuatro. Si las almas de Apocalipsis 6, 9 al 11 están en el cielo, gozando del reino de la gloria en la presencia misma de Dios, ¿por qué es que claman angustiados? Si Apocalipsis 21, 4 dice que cuando los hijos de Dios, los redimidos, estén en su presencia, no habrá en ellos más llanto ni clamor. ¿Ok? A todo esto, ¿cuál es el pensar de especialistas en el libro de Apocalipsis y del Nuevo Testamento? ¿Es Apocalipsis 6, 9 al 11 una sección literal o simbólica? Lo que algunos de estos especialistas han expresado. Alberto Barnes dice, no debemos suponer que esto ocurrió literalmente y que Juan vio en realidad las almas de los mártires debajo del altar, porque toda la representación es simbólica. George Eldon Ladd, no sé si se dice Ladd, L-A-D-D. El hecho de que Juan vio las almas de los mártires bajo el altar no tiene nada que ver con el estado de los muertos o su situación en el estado intermedio. Es meramente una forma de describir el hecho de que han sido martirizados en el nombre de su Dios. Noten que no estoy citando autores adventistas, ninguno de ellos. Hasta aquí. Matthew Henry. Juan expresa las realidades por medio de símbolos y eso es todo. Comentando Apocalipsis 6, 9 al 11. Juan expresa las realidades por medio de símbolos y eso es todo. L. Bomnet y A. Schroeder dice, aunque sean ellos defensores de la inmortalidad del alma, hacen el siguiente reconocimiento respecto a las almas debajo del altar. Repito, ellos son defensores de la inmortalidad del alma. Pero vean lo que dicen al comentar esta sección. Este símbolo, que no se debe concebir al pie de la letra, expresa el pensamiento de que la muerte cruenta de esos testigos de Jesucristo había sido como un sacrificio agradable a Dios. ¿Este qué? Símbolo que no se debe concebir al pie de la letra. En relación con el término alma en esta sección del Apocalipsis dice Herbert Luker, el término alma del verso 9 se usa a veces como una figura para referirse a la persona entera, como ocurre en el texto griego de Hechos 7:14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 almas. Entre paréntesis, personas. Porque es lo mismo decir alma que persona. Porque el alma es el conjunto en sí de los elementos que componen a la persona. E.W. Bullinger, lo que Juan ve es una visión que tenía como objetivo instruirle, igual que la parábola de Jotán instruyó a los hombres de Israel cuando representaba árboles hablando. Qué curioso, él usa la misma parábola que leímos al inicio, para demostrar que esta sección, es a eso que se está refiriendo, es una sección figurada. Bien, dejamos hasta aquí los comentarios de estos autores. En síntesis, lo que nos han dicho es que Apocalipsis 6, 9 al 11 es una sección de carácter figurado, simbólico, y como tal debe ser interpretado o interpretada la sección si se desea hacer justicia a los principios de la hermenéutica bíblica sana. Y siendo esto así, la interpretación literal de esta sección bíblica, donde se quiere ver almas incorpóreas, desencarnadas en el cielo, clamando por vindicación de justicia, no es aceptada. No lo es.
Esto porque en el campo de la realidad, de lo literal, como se ha podido confirmar en los textos ya vistos respecto al alma como entidad sujeta a la muerte y que deja de ser cuando la persona muere, no puede haber almas vivientes después del acontecimiento de la muerte. Es decir, Apocalipsis 6, 9 al 11, visto como lo que es en verdad una sección de carácter figurado, no choca en lo absoluto con la enseñanza bíblica sobre el alma como una entidad que muere o deja de ser cuando la persona, que es la misma alma, fallece. El desafío aquí para los defensores de la doctrina no bíblica de la inmortalidad del alma es el poder sostener y demostrar que Apocalipsis 6, 9 al 11 no es una sección del lenguaje figurado, sino literal, y al mismo tiempo hacer coincidir tal concepto con la enseñanza bíblica de que el alma muere cuando el ser humano fallece. Esto a fin de poder seguir manteniendo que la unidad de la Biblia es una de las reglas de la hermenéutica bíblica. De otra forma, habría que eliminar esa norma de hermenéutica. Estoy comunicando el punto. Si Apocalipsis 6, 9 al 11 es literal, hay que eliminar la regla bíblica de la unidad de la Biblia. Una u otra. Y en tal caso, la Biblia se contradice. Si Apocalipsis 6, 9 al 11 es figurado, la regla de la unidad de la Biblia se mantiene sin ningún problema. Esa sección no choca con los textos bíblicos que dicen que el alma muere, porque estamos en un lenguaje figurado en esa sección de Apocalipsis. Y la regla de la unidad de la Biblia se mantiene. Es decir, Apocalipsis 6, 9 al 11 es figurado. Y la regla de la unidad de la Biblia se mantiene. O Apocalipsis 6, 9 al 11 es literal y no se enseña más la regla hermenéutica de la unidad de la Biblia. Dicho de otras formas, o se acepta la literalidad de Apocalipsis 6, 9 al 11 y se rechaza la regla de la unidad de la Biblia, o se acepta que la sección es del lenguaje figurado y se mantiene la regla de la unidad de la Biblia. Ya lo mencioné de unas 4 formas distintas. Ahora, hemos visto hasta aquí cuál no es el significado de esta sección en cuanto al término alma se refiere. No estamos haciendo un estudio de Apocalipsis 6, 9 al 11. Solo estamos viendo en qué sentido se menciona aquí el término alma. Eso es todo. Hemos visto qué no significa alma aquí. Que alma aquí no es referencia a una entidad incorpórea, desencarnada, que tiene vida real. Ahora, ¿en qué sentido se utiliza entonces el término alma aquí? Hemos visto en qué sentido no se utiliza. ¿En qué sentido se utiliza, pues? ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, es lo que nos corresponde indagar a partir de aquí. Y debo decirles que el dar con el significado de eso, de las almas clamando, cuando se ubica dicha frase dentro del contexto apropiado, que en este caso es el lenguaje figurado, es igual de lo más sencillo entenderlo. Ustedes ya lo tienen que haber entendido por sí mismos. Se nos fue el tiempo, quedamos aquí, terminamos de verlo en la próxima sección.